para la época de cuarentena, como para toda la vida, para todas las personas en general. Cuéntanos, Bea, de qué vamos a hablar y también preséntanos, por favor, a la invitada, tremenda invitada que tenemos el día de hoy. Sí, mira, Cecilia, bueno, este tema tan importante que tú dices, que desde el nacimiento yo creo que hay que hacerlo desde que uno nace, es el deporte. Algo que nos ayuda el día a día y que a lo mejor no todo lo podemos aplicar por tiempo y distintas razones, pero es súper importante poder incorporarlo a la vida diaria. Es por eso que tenemos a nuestra invitada experta en psicología deportiva, bueno, nuestra colega también, psicóloga, Psicóloga. Paz Arena. Así que bienvenida, Paz, a nuestro programa. Buenos Hola, días, Pau. hola Muchas Beatriz, hola gracias por la Sol. invitación. De nada, ¿Cómo gracias a estás? ustedes. Muy bien. Todavía igual ¿Cómo como bien? ustedes, voluntariamente encerrada, pero tranquila, feliz, aguantando bien. ¿Desde dónde estás? Porque nosotros estamos en Santiago, pero queremos saber, y la demás gente también, cuál es tu realidad ahora, de dónde estás conectada. Yo estoy hablando desde Chillán en este momento. Sí, y en Chillán hace poquito se levantó la cuarentena obligatoria, así que ahora ha Ah, ido todo de a poco un poco a la normalidad, pero mucha gente que no respeta como debiese también la cuarentena voluntaria. Así que aquí estamos tratando de dar el ejemplo porque hay que hacerlo, quedarse en casa dentro de lo posible. así que bueno, ya para adentrarnos en el capítulo, en el programa de hoy, Paz, nos gustaría que a grandes rasgos, para Ujú. ya después entrar en el detalle más fino, nos empezaras a contar qué es la psicología deportiva. Es una rama que quizás no es tan conocida por todo el mundo, es una rama relativamente nueva, es una de las más nuevas de la psicología, así que cuéntanos en qué consiste la psicología deportiva. Sí, mira, como bien dices, en realidad, sobre todo en Chile, es una rama de la psicología muy, muy nueva. Yo siempre digo, está un poco en pañales, pero cada vez creciendo, creciendo más. Y lo que me encanta es que cada vez también los entrenadores y en los clubes y en todos los lugares están tomándole la relevancia cada vez más a lo que conlleva la psicología del deporte. Para contarles a grandes rasgos, la psicología deportiva es el estudio de manera científica, porque como sabemos, ciencia y psicología van de la mano, al igual que la psicología en general, la clínica, laboral, organizacional, cierto, comunitaria, la psicología del deporte también es ciencia y por ende estudia de manera científica todas las variables, los factores que están involucrados tanto en el rendimiento como en la participación del deporte. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque de repente muchos creen que solamente hay que tener psicólogo deportivo o hay que preocuparse de la psicología en el deporte, solo en el rendimiento deportivo o en el alto rendimiento, pero no. También la psicología deportiva se preocupa en la participación, si un deportista o una persona adhiere o no adhiere a un deporte, o también con la actividad física, no solamente el deporte, sino que también la actividad física cotidiana. Súper. Buenísimo, Sí, yo súper. creo que es súper importante porque, como lo mencionaban, es un área desconocida y la gente le cuesta asociar a veces el deporte con la psicología Ujú, y cómo aplicar también. claro. Eh, Muy buena aclaración. Bueno, la idea es que la gente que me está viendo, si tiene alguna duda al respecto, también pueda ir dejando sus dudas, sus preguntas y todo lo que pueda también aportar en el programa. Ujú. Y cuéntanos, Paz, ya para entrarnos un poquito más en detalle, en el fondo, efectivamente, claro, los entrenadores son muy importantes en el fondo para que den también esta cabida a este apoyo, en el fondo, un doble apoyo del psicólogo deportivo. ¿Cómo trabajan de la mano el psicólogo deportivo, el entrenador, el deportista? ¿Cuál es la función en el fondo que cumple cada uno? Bueno, el ideal es hacer este trabajo como interdisciplinar, ya que exista un psicólogo deportivo, aunque sea por algunas horas a la semana, pero que exista participación de psicólogo del deporte en conjunto con el entrenador, kinesiólogo, ¿cierto? Todo el equipo técnico que está encargado de un equipo deportivo o también en el trabajo individual. Ya, eso es lo ideal. En Chile se da poco, todavía hay pocos psicólogos deportivos ejerciendo ese rol. ¿Ya?
Lo ideal es siempre realizar un trabajo en paralelo. ¿Por qué? Porque el entrenador, en este caso los entrenadores en general, son el actor principal dentro del escenario deportivo. Entonces ellos son los que están siempre con los deportistas, los que acogen sus demandas, sus sugerencias, están en el día a día, los llevan a competiciones. Entonces, ¿qué mejor que ellos conocen a sus deportistas? Entonces el trabajo tiene que ser en paralelo para que el entrenador también tenga la disposición en la entrega de información y en acoger sugerencias y a la vez él también hacer sugerencias al psicólogo para trabajar en conjunto en pro de la performance, el rendimiento, de la cohesión del equipo. O sea, son muchas las variables que se pueden trabajar. Buenísimo. Y como bien tú dices, Paz, efectivamente, que ya la hemos mencionado anteriormente, es una rama más desconocida de la psicología, como a nivel quizás de orientación, para quizás futuros psicólogos o estudiantes que no saben en el fondo para qué área estudiar y guiarse. ¿Cómo llegaste tú a la psicología deportiva? ¿Cómo te interesó a ti? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Cuéntanos un poquito de eso. Claro, la psicología deportiva como que a mí me pilló de sorpresa, ya como que ella llegó a mí. Yo inicialmente era psicóloga clínica, tenía formación en el área, ¿cierto? Trabajé en Sename un par de años con infancia, abuso sexual, maltrato, temáticas como de esa índole en el área clínica. Posteriormente comencé a realizar cursos porque me llamó la atención y también estaba como en esa transición de salir un poco del trabajo clínico y más denso en ese momento, porque quería cambiar de área, ¿ya? Y en ese momento empecé a visualizar las otras áreas y en realidad fue la que más me llamó la atención porque es muy dinámica, de moverse mucho, de harto trabajo en campo, el cara a cara con los deportistas, ¿cierto? Entonces es muy, muy movilizado de energía, entonces eso me agrada demasiado. Y ahí es cuando empecé a estudiar, a realizar cursos inicialmente más breves, autodidacta, ver videos de YouTube, leer paper, todo lo que me fuera como enriqueciendo información y ya luego me decidí y empecé a hacer un máster en coaching deportivo, luego seguí por el máster en psicología del deporte y actualmente haciendo mi doctorado pero en psicología general. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, igual a ti, por lo que, bueno, lo que estuvimos conversando también, te gusta el deporte también, o sea, Sí, también lo viviste de cerca, o sea, sí, sabes más o menos cómo funciona el cerebro también cuando uno hace deporte y los beneficios, bueno, los beneficios los vamos a hablar después, no voy a hacer ningún spoiler, spoiler. pero, pero igual lo viviste de cerca, así que yo creo que eso igual quizás te puede haber servido para acercarte a esta disciplina. Sí, porque yo, bueno, actualmente no, porque por lesión tuve que dejar un poco, ahora estoy haciendo entrenamiento más ya personales, más en casa, tranquila, porque no hay que salir de casa. Y Hay que salir también, de ahí. claro, el paréntesis. Y antes, en realidad, yo practicaba artes marciales. Practiqué un par de años artes marciales y bueno, iba regularmente a la academia y ahí me he dado cuenta que pasaban muchas cosas en los entrenamientos y que también en las competiciones, o sea, que había muchas personas que se frustraban, niños que lloraban cuando perdían, ¿cierto? Instructores o maestros de las distintas academias que muchas veces no saben cómo regular las emociones de sus deportistas, niños que desertan de practicar actividad física porque se frustran muy rápido, porque no consiguen lo que buscaban o porque los instructores los retaban mucho, las presiones de los papás, o sea, son muchos los aspectos y los factores que están involucrados en hacer actividad física. No es solamente decir, enfoquémonos en los deportistas de alto rendimiento, porque de verdad que en el deporte cotidiano pasan muchas cosas también. Y algo tan cotidiano y pequeño que se puede ver como el que un niño perdió en una competición, eso puede llevar a que si ese niño no recepcionó bien ese fracaso, por así decirlo, el haber perdido ese torneo o competencia, puede generar que se vaya y deje de entrenar, deserte, ¿cierto? Entonces, y perdiendo esa adherencia puede que ya el niño diga yo no sirvo para el deporte y hasta la vida adulta no realice más actividad física. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con la gestión de las emociones y hartas variables involucradas. Bueno, igual de pequeños podemos tener la motivación y lo que tú dices es súper importante porque al final, claro, uno piensa psicología deportiva quizás como en deportistas ya profesionales, deportistas grandes, Claro. pero dejamos de pensar en la base quizás y en el crecimiento. O sea, todos sabemos que mientras más pequeños, más adquirimos conocimiento y aprendizaje porque tenemos el cerebro como más y los músculos de esto que se pueden moldear un poco más. Sí. Bueno, tú sabes más del tema, Ujú. pero
pero es súper importante lo que indicas. Claro, hay mucha elasticidad en ese momento cerebral, ¿cierto? Y en base, ¿Mm? ¿Sí? Continúa, dime. Dale, sencilla, Sí. dale. Estamos esperando. sí, lo que te iba a preguntar en base a lo mismo que estabas diciendo tú, a lo mismo que estabas diciendo tú, Paz, ¿qué tan importante es el deporte para los niños en tema como a nivel formación? Oh, demasiado. De hecho, uno cuando es niño, yo me pongo en el rol, me acuerdo cada vez que hago también mi rol de psicóloga, porque no hay que ser tan majaderos en decirle el deporte es muy importante, porque uno también tiene que ponerse en lugar cuando fue niño. A mí me daba flojera hacer educación física, participar, yo era muy mala deportista en ese sentido. Y después, a medida que fui creciendo, en realidad le vi dando la relevancia y ahora como psicóloga me doy cuenta de lo importante que es en etapa formativa el deporte y la actividad física en general. Ya, porque uno como niño en realidad también puede que haya pasado por los profesores o muchas otras cosas que uno no fue bien incentivado en ese ámbito. Ya, muchas veces hay profesores o entrenadores que las clases son un poco rutinarias, que no son orientadas como al rango etario en el cual se encuentran los niños, que tenemos que incentivar el juego, ya las actividades recreativas, el cambiar las rutinas de entrenamiento para que sean variables y no monótonas, porque así vamos incentivando esta etapa formativa que es tan importante tanto para el aprendizaje motor, ¿cierto? A nivel motriz, como el desarrollo en general, porque a nivel social es súper importante, o sea, empiezan a compartir con sus pares, empiezan a compartir con los compañeros, niños del equipo, conocen más gente, generan disciplina, ¿cierto? El cumplir normas dentro del contexto deportivo, cumplir horarios, ir a entrenar. Todo eso, de verdad que esa disciplina que se adquiere con el deporte y otros temas valóricos también como el respeto, la solidaridad, el hecho de compartir con otros, es súper crucial en esa edad. Súper. Y relacionado a eso, hay muchos niños con hiperactividad, Sí. sobre todo últimamente que se conocen cada vez más casos. Es bueno quizás aprovechar la hiperactividad de esos niños para involucrarlos en el deporte, aprovechar la energía que quizás tienen, según tu Claro. experiencia en AME y en la psicología deportiva. Claro, de hecho a nivel energético, la cantidad de energía que se libera en el deporte es preferiblemente que lo puedan gastar ahí, ¿ya? Y después complementar con el estudio, que en realidad el estudio también debería ser complementario y no solamente exigir que rindan en el estudio o rindan en lo que respecta al deporte. O sea, tenemos que entender que son niños, que en algún momento van a estar quietos y en otro momento se van a mover mucho, ¿ya? Pero ahí influye mucho nuevamente el rol del entrenador o del profesor de educación física, cómo genera la clase, cómo realiza las dinámicas para que también pueda generar una distribución de actividades que nos genere monotonía y de que ellos puedan movilizar esa energía y puedan ir cambiando constantemente de actividad y así la hiperactividad en realidad es como parte del ser niño. Ahora obviamente hay un sobrediagnóstico y muchas veces sí hay hiperactividad que pasa a ser ya como el rango esperable, pero hay que entender que son niños y los niños se mueven. Entonces hay que aprovechar esas instancias para generarles muchas instancias de juego y que pueda ser lo más lúdico posible. Y de hecho ahí es cuando hay que apretar como el botoncito de lo autodidacta, en realidad, y la creatividad. Pues como ampliar la creatividad, ampliar lo autodidacta en el sentido de buscar videos en YouTube, buscar libros tal vez, actividades que podamos hacer en casa con las mismas herramientas que hay en casa, escobillón, ¿cierto? Bolsas de arroz, con los kilos de arroz. O sea, hay muchos implementos que se pueden utilizar para poder realizar actividad física que no necesariamente sea en el gimnasio, o sea, en el mismo patio, en el mismo living, desocupar un poco. El tema es tener la creatividad y la paciencia, porque de verdad a los niños hay que tenerlos movilizados y de esa manera en realidad van a comportarse mejor si queremos buscar eso, porque si no van a inventar qué hacer en la casa y ahí con sus invenciones que a veces no son muy recibidas por los padres. Mira, tenemos algunas preguntas, bueno, algunos comentarios. Ajá, Sí, comentarios y preguntas. Claro, aquí dice Vale Rivera, qué interesante el programa, en Chile se sabe poco de esa área de la psicología. sí. Bueno, aquí también dicen, saludos colegas, interesante el tema del deporte, hace tan bien a la salud. Eso lo dice Elena.
Y bueno, aquí hay una pregunta que dice Francisco, ¿existe alguna edad límite para tratar el tema de la derrota en algún deporte? ¿Edad De la límite? frustración. Edad límite nunca, porque No hay. no, porque cada persona en realidad percibe las circunstancias, las situaciones en general como amenaza o como desafío. O sea, cada uno puede percibir las vivencias de manera distinta y los triunfos y derrotas en el nivel deportivo es lo mismo, ¿ya? Entonces se da más y es esperable más en niños, ya niños y adolescentes, porque ellos están en desarrollo, todavía no gestionan bien sus emociones, tienen que ir experimentando vivencias para poder ir controlando esas emociones. Cuando ya se es adulto o adolescente, de a poco se va adquiriendo más ese autocontrol de las emociones, pero muchas veces por el hecho de no haberlas gestionado o no haber aprendido a gestionarlas bien o por historia personal de un deportista, puede que en realidad hasta el día de hoy, con 30 y algo años, 40 años, se siga frustrando. ¿Ya? Y eso es parte de su rasgo de personalidad o características de personalidad, vivencias, y eso no quiere decir que no se puedan trabajar. Sí, nunca es tarde, ¿ya? Sí se puede trabajar, hay técnicas para eso, y al igual que en psicología clínica y todas las intervenciones en psicología, los procesos son graduales, no es de la noche a la mañana, no es que con una varita mágica los psicólogos deportivos lleguemos y no hay más frustración, no, es de a poquito, pero la disposición y la motivación de los deportistas ya es un gran paso, porque si no se tiene esa motivación para el cambio, ¿cierto? El dar un pasito, salir de la zona de confort, ya genera casi un 50% del objetivo cumplido, así que ahí es súper importante. No hay límite en todo. No Lo hay. importante es que uno trate de derribar esas propias limitaciones. Claro, ¿O y no? abrirse a trabajarlo en realidad. Todo bonito, sí. Sí. Y abrirse a trabajarlo, porque de repente uno va siendo más adulto y uno más porfiado, o como, ¿qué? Yo voy a andar escuchando a un psicólogo del deporte, ¿qué? Voy a andar leyendo un libro que me diga a mí cómo tengo que enfrentarme a las cosas, pero de verdad que esas ayuditas, esa ayuda a memoria, esas tips, puede servir para hacer más llevadero también todo, no solamente el cumplir más objetivos deportivos, sino que también el bienestar psicológico, porque es una carga menos el también tomarse las cosas menos a pecho, el no frustrarse tanto, es también más sano para uno. Exacto. Y en ese... Bueno, dale Sol. Dale. Que te quería preguntar pensando, bueno, limpiando un poco todos los temas que hemos hablado, del tema de la frustración, del tema de los niños hiperactivos. ¿Qué pasa desde, entre comillas, el otro polo, desde quizás un deportista profesional que se ve en esta circunstancia de encierro, de no poder entrenar como, entre comillas, como corresponde, porque como tú bien dices, efectivamente uno puede un poco trasladar esto al hogar, pero ¿qué pasa con un deportista profesional de alto rendimiento? Mm. Sí, en ese sentido, el apoyo psicológico en realidad y las estrategias que ellos mismos puedan autoaplicarse psicológicamente es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de psicología deportiva y todas las variables relevantes que influyen en el rendimiento deportivo, una de las más importantes que está como a la cabecita, ¿cierto? Es la autoconfianza. Y esa autoconfianza finalmente es la confianza que yo mismo tengo en los recursos para afrontar ciertas circunstancias, ciertas situaciones, amenazas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con un deportista que tiene una baja autoconfianza y más encima se topa con este escenario de que todo el contexto cambió, de que ahora ya no puede ir a entrenar, que no tiene esos horarios, que no puede ver a sus compañeros, a su entrenador, ya empieza a haber muchas preocupaciones, entonces puede que su autoconfianza empiece a disminuir, ¿ya? Ahí lo clave para la autoconfianza, que la autoconfianza influye en la motivación, en la ansiedad, ¿cierto? En otras variables importantes para el rendimiento y el bienestar psicológico. Para trabajar esa autoconfianza es importante la percepción de control de las cosas, ¿ya? Entonces, si ese deportista, esa deportista sabe que dentro de este cambio de contexto, a pesar de que está encerrado, puede tener una especie de control de su vida, es su rutina de entrenamiento, de su alimentación, este cambio de contexto no va a ser tan perjudicial en el sentido de su autoconfianza y de todas las otras variables, por lo cual hay que interiorizarse, aprender de cómo generar mi propia rutina, qué ejercicios puedo modificar si no tengo ciertos implementos, tal vez contactarse y mantenerse en contacto con los entrenadores o preparadores físicos para algunos tips, para no hacer que este cambio sea
tan drástico. Ya no hacer de que un día entreno todos los días, ahora no entreno más porque ya estoy en mi casa. No, hay que tratar de adaptarse al nuevo contexto y no perder los lazos, no perder el contacto con las personas que nos pueden ayudar a mantener un poco esa rutina y ese control de la situación. Súper. En este sentido, ¿cómo es el acompañamiento que hace el psicólogo deportivo quizá en el día a día con los deportistas que tiene a cargo también o que le está dando asesoría? Claro, ahí puede ser de múltiples formas. Lo otro que tiene la psicología deportiva es que es muy versátil, ¿ya? O sea, muchas veces uno puede trabajar en el campo mismo, tiene que ir a ver los entrenamientos, tiene que ir a ver las competiciones, uno puede viajar incluso con los deportistas, puede estar en vestuarios, camarines, o sea, se puede tomar de muchas formas, ¿ya? O sea, uno puede intervenir de muchas formas. Acá lo importante es que es un trabajo bien sistémico, o sea, se trabaja como con todos los actores y con todo el contexto deportivo, eso es lo ideal, ¿ya? No solo intervenir con el deportista en sesiones individuales, sino que también de manera observacional, ¿cierto? Ir in situ, tener algunas sesiones y reuniones con los entrenadores, con el equipo técnico, hacer también reuniones de equipo, en conjunto, si es un deporte en equipo, trabajar en conjunto también, sesiones grupales con todos los deportistas. Ahí tenemos que adaptarnos también a nuestros tiempos, porque no nos va a dar, si estamos con varios equipos, no nos va a dar de repente trabajar de manera individual con todos los deportistas, ¿ya? Porque muchas veces no estamos jornada completa o el tiempo completo estando con ellos, por lo cual hay que ser muy creativo en la distribución de los tiempos, ¿ya? Hay que de repente hacer sesiones grupales, a veces individuales, ver las prioridades, establecimiento de objetivos concretos que se puedan trabajar y realistas, y así a poco de manera gradual ir conjugando todos estos factores, ya sean individuales, grupales y del contexto organizacional, para favorecer la performance a nivel individual y grupal. Excelente. Vamos a seguir repasando todos estos temas. Nos vamos a una pausa de 3 minutos para que la gente, por favor, se vayan a tomar un tecito y vuelvan y se sigan sumando también más personas al programa. 3 minutitos y volvemos con más preguntas y más temas de deporte. Bueno, vamos a leer otros comentarios también. Sí, hay comentarios ahí en redes sociales, así que bueno, ahí recordar que sigan comentando y también mandándole preguntas a Paz. Esa es la idea. Bueno, aquí dice Leslie, les comparto mi experiencia. Mi hijo en primero básico le pidieron en el colegio que lo llevara a un neurólogo por tratamiento. Lo inscribí en 2 disciplinas deportivas y me llevaron del colegio para saber qué tratamiento le estaba dando. Y ella le dijo solo deporte. Mira, qué interesante. Sí. Bueno, y aquí Estefanía dice, me encanta que tengan temas tan diversos que actualmente son muy importantes para todos. Felicitaciones. Sí, esos comentarios tenemos y bueno. Muchas gracias, Estefanía. Sí, ahí tratamos de abordar siempre temas distintos para el gusto de todo el mundo. Y referente a lo que decía Leslie, quizá, claro, o sea, en vez de un medicamento, de llevarlo a un neurólogo que le dé quizá un tratamiento con pastillas, quizá a lo mejor igual el remedio para muchos padres que están dudosos de qué hacer con sus hijos es hacer rutinas de deporte. O sea, implementar eso en la vida diaria, si al final adultos, niños, a todos nos hace bien el deporte. Sí, no hay diferencia de edades, hasta los adultos mayores. Siempre hay adaptación y manera de realizar actividad física y ejercicio. Sí, en relación con eso, con lo que comentabas del hijo y el diagnóstico, claro, ahí hay que tener mucho cuidado al momento de, obviamente, decir que nadie va a tener un diagnóstico, que todos los niños solamente tienen que hacer actividad física, porque no es así. Obviamente van a haber casos donde de verdad las consecuencias de la conducta pueden interferir no solamente con la vida de ese niño, sino que con el entorno. Y que cuando ya en realidad hay efectos muy negativos para la propia vida o para el entorno, tiene que haber un diagnóstico de por medio y un tratamiento. Y ese tratamiento también se puede complementar con lo deportivo. Pero cuando en realidad vemos que podríamos probar, experimentar primero con lo deportivo, siempre es bienvenido. O sea, hay que diseñar estrategia y técnica antes de llegar al medicamento si todavía vemos que no es algo en realidad que esté interfiriendo con la vida de ese niño o con sus pares o poniendo en riesgo a alguien o a sí mismo. Entonces ahí hay que probar otras vías para poder ayudar a ese niño a en realidad sacar su energía y poder distribuirla de buena manera. Súper. Buenísimo. Y va ahí
ahí también va la realidad, claro, de cada niño, de cada persona, también de cada colegio, en el fondo que hay colegios que les dan harta importancia a la actividad física y otros que quizás no tanto, Claro. así que también eso va en cada niño, cada familia, cómo se potencia. Ujú. Así es. Y igual me queda la duda, por ejemplo, el tema de las lesiones. Por mucho que igual lo puedan haber kinesiólogos, traumatólogos, ¿cómo funciona también el motivar a una persona que está lesionada y que no puede hacer quizás deporte? Y que puede, ese es, Sí, ahí es un tópico bien profundo y bien importante de la psicología del deporte, porque tiempo atrás, bueno, ya sabemos que la psicología deportiva es súper nueva y le hemos dicho harto hoy para que esto se sepa, porque la verdad es muy nueva, pero en cuanto a las lesiones es mucho más nuevo aún, porque antes era como, pero si se lesionó, o sea, hay que arreglarle la pierna, el brazo, ¿por qué la mente? Sí, como a ese nivel. Pero en realidad vemos que cuando una persona se lesiona, sobre todo si esa persona ya regularmente practica actividad física, regularmente entrena, sobre todo si es de alto rendimiento y esa persona vive para el deporte, el tener una interferencia en su rutina diaria, cuando ya es una lesión que transgrede, ¿cierto?, con su rutina y tiene que mantenerse un periodo de descanso, ¿cierto? Tiene que, o muchas veces ya lo dejen habilitado porque hay distintos niveles de gravedad de la lesión, ¿cierto? Que ahí no vamos a profundizar porque es otro tema, pero cuando la gravedad llega a interferir con el funcionamiento cotidiano, tiene que tomarse un descanso, ahí empiezan a conjugarse muchas variables psicológicas como la frustración, el perder la rutina, el desmotivarse, ¿cierto? El alejarse muchas veces porque hay un aislamiento, o sea, ya no voy a entrenar, no veo a mis compañeros, a mi entrenador, etcétera. Por lo cual, una clave súper crucial en eso, en cuanto al apoyo social, es lo más importante en ese sentido en el periodo inicial. Mantener el contacto telefónico, los compañeros, los entrenadores, para que de a poco se vaya incorporando y no sienta que ese deportista fue aislado y chao, tú vas con tu lesión y cuando vuelvas vemos si te pescamos. No, o sea, es súper importante que no se sienta aislado, ¿ya? Para que todas estas variables psicológicas que empiezan a conjugar o a verse interferidas no se vean más encima potenciadas, ¿cierto? Por este sentimiento de aislamiento, de sentir que no tiene el apoyo de sus pares. Ahí el trabajo técnico también es relevante en términos comunicacionales, de que el deportista sepa de qué trata la lesión, ¿cierto? A nivel del kinesiólogo, y el kinesiólogo también le puede transmitir esta información al psicólogo para que se la transmita de otra manera también al deportista, con mayor confianza, con otro vínculo, para que las expectativas también de recuperación sean realistas, porque muchas veces a nivel de mental, ¿cierto?, de pensamientos, tenemos muchas fantasías, somos un poco catastrofistas muchas veces, así como de, ay, no, en realidad me van a amputar la pierna, cuando en realidad es una 15, o sea, de repente hay que tener un poco esas expectativas niveladas, tener información para poder también nivelar esas expectativas y que la recuperación sea lo más pronto posible y dentro también de los parámetros que sean sugeridos por profesionales. y viendo eso también, hay gente que es muy optimista y que quizás tiene una lesión y piensa que ya se le quitó el dolor y ya, de nuevo vamos a hacer Y va. deporte y la lesión empeora. Claro, sí, que son un poco porfiaditos. Por eso la comunicación ahí de información es súper crucial para tomar las mejores medidas. También hay técnicas psicológicas para tratar lesiones o para el manejo del dolor, pero ahí se empiezan a realizar no en la etapa inicial de la lesión. La etapa inicial de la lesión, lo principal es la información, ¿cierto? La entrega de apoyo social y luego ya vienen las técnicas de manejo del dolor para mejorar y ayudar a una pronta recuperación. Súper. Buenísimo. Y vas pensando quizás no desde una arista en el fondo de alguien que quizás nunca haya hecho deporte y que por esta contingencia en el fondo de hacer cosas en la casa, ¿qué le beneficiaría a una persona estar en una situación de cuarentena, hacer deporte? Para el tema de bienestar físico, salud mental, ¿cómo le beneficia a una persona? Claro. Bueno, acá los beneficios son innumerables, o sea, son muchos, ¿ya? A nivel físico, todos sabemos que ayuda a la prevención de la obesidad, ¿cierto? De enfermedades cardiovasculares, de diabetes, incluso colesterol. Y a nivel psicológico, en realidad ayuda al manejo y control de la ansiedad, del estrés y esto que yo les comentaba, de la percepción de control de las cosas, porque si ya perdimos el control de
salir a trabajar como lo hacemos con regularidad, ¿cierto? De mantener el contacto social con nuestros amigos, tal vez los fines de semana, de salir a pasear. Si ya perdimos eso, por un tiempo, ¿cierto? Saber siempre nivelar nuestras expectativas de que no lo perdimos para toda la vida, que algún momento volverá. Si ya sabemos que no lo tenemos en este momento presente, podemos controlar nuestra rutina presente también, ¿ya? Ahí podemos agregar cosas que antes no estábamos haciendo porque antes siempre teníamos que, tal vez la justificación y la excusa, no tengo tiempo, ¿ya? O no tengo plata para ir al gimnasio, no tengo dinero, ¿cierto? Pero en la casa tenemos implementos que sí nos sirven, o el solo hecho de hacer como que estamos trotando en el mismo lugar, ya nos estamos movilizando, o sea, podemos realizar actividad física con videos de YouTube, abdominales en el piso colocando un cobertor, una frazada, o sea, es cosa de ingeniárselas. Entonces, el hecho de movilizar nuestro cuerpo nos va a ayudar tanto a nivel físico como mental, ya de saber que estamos haciendo algo por nosotros mismos y instaurando también una rutina para mantener el control de las cosas, de que eso nos va a ayudar y nos va a sentir también, hacer sentir más felices con un bienestar psicológico, por ejemplo, la liberación de endorfina. O sea, es muy sabido y hay muchos estudios al respecto de que la actividad física no va a ser perjudicial siempre y cuando se haga en su justa medida y de acuerdo a cada persona y contexto. Yo les digo que actualmente yo tuve en mi caso particular que modificar un poco por lesión, pero eso puede pasar a cualquiera, entonces tenemos que regular la forma en cómo realizamos la actividad física, pero el movernos sí o sí de la forma que sea ya nos va a traer algún tipo de beneficio. Y siguiendo eso, ¿cuánto es lo recomendable que nosotros en la semana quizás podamos hacer deporte, quizás que sea adecuado y quizás para gente que, como lo dice la Sol, no está acostumbrada a hacer deporte? ¿Cuánto es la dosis recomendable a la semana? Claro, esto, si bien es un área más allá de la actividad física, de los preparadores físicos, profesores de educación física, generalmente hay estudios que se contraponen. Hay algunos que dicen 3 veces a la semana, personas que prefieren 4 veces la semana completa. Dentro de los parámetros psicológicos, una persona que está comenzando, yo como psicóloga del deporte le sugeriría comenzar gradual, ¿ya? Porque para poder generar un hábito no podemos autoexigirnos mucho si vamos a cambiar desde cero, no vamos a poner el pie en el acelerador para llegar a 100. O sea, tenemos que ir 5, 10, 15 ya. Entonces, lo ideal es proponernos tal vez 2 a 3 veces a la semana, ya, que sea una actividad que provoque placer, que sea algo que escojamos, no solamente por el hecho de que quiero que me salga el músculo en este brazo, no. O sea, también el bailar, si me acomoda la zumba, si me acomoda el hacer ejercicios en el suelo, o sea, algo que realmente no sea un sufrimiento para la persona, ¿ya? Porque se va a acostumbrar a un hábito. Entonces ese hábito tiene que partir con cierto compromiso y motivación. Y para eso tiene que ser un incentivo el hecho de que sea placentero para la propia persona. Y por eso Claro, hay si no va a tanta... pasar que ¿Sí? vamos a condicionar un deporte con algo fatal y no lo vamos a volver a hacer. O Claro. sea, Sí, finalmente ahí Y ahí aparecen todos nuestros pensamientos de frustración, de yo no sirvo para esto, chao, lo dejo. O sea, tenemos que ayudarnos a generar esa rutina y para hacerlo tiene que ser algo que nos llame la atención. Por eso hay tantos tipos de deporte y actividad física que podemos hacer y adaptar también. Y ahí volvemos en el fondo a lo que hablamos también anteriormente de la motivación y también de cómo está tan relacionado el ejercicio, la actividad física con la salud mental. Porque Sí. en el fondo esta reciprocidad genera que también la gente se motive por hacer algo y a su vez en el fondo le haga bien y no le haga mal a nivel de salud mental en el fondo. Claro, claro. sí. De hecho, los dos ámbitos se retroalimentan mucho, o sea, lo físico y lo mental están muy conectados. Siempre los estudios en psicología del deporte apuntan a los beneficios de la actividad física y a la vez cómo la psicología del deporte ayuda al rendimiento. O sea, están los dos lados. El deporte favorece a la psicología y la psicología favorece al deporte. Y bueno, igual a mí me interesa, a mí así en modo personal, el deporte me interesa así mucho, desde muy chica. He tenido periodos de desmotivación y me ha costado salir de eso. Mm, Y muchas veces he salido también de eso por ambientes que me ayudan también a generar eso, un poco de motivación y cambiar un poco claro, y es lo que también de cómo aporta la demás gente también a la motivación de uno. En este caso, como tú sí. dices, el entrenador, la capacidad que tenga y la capacidad del psicólogo deportivo. Sí, el clima como el contexto donde uno se desenvuelve es crucial, porque sobre todo en niños, adolescentes,
ellos se dejan mucho influir por sus pares, porque es parte del periodo de desarrollo y crecimiento, ¿cierto? A nivel de desarrollo, de maduración, ese momento es crucial en la vida de la adolescencia, en que uno le importa mucho lo que dice el compañero, el par. Entonces la aprobación social. Entonces si me rodeo de un contexto que suele entrenar o que realiza actividad física, yo también me voy a impregnar de eso, voy a ser parte. Entonces es importante generar que el contexto en el cual se desempeñen y se desenvuelven los niños también esté como incentivado por esta movilización a nivel físico, que es súper importante. Sencillo. Y también eso pasa con las familias también. Hay familias en el fondo que son más deportistas y que al final todos salen a hacer deporte juntos o quizás no juntos, pero se influencian en que cada uno tenga su actividad deportiva, como otras familias a su vez que no, que en el fondo Claro. que no están relacionadas al deporte y que efectivamente no les llaman la atención, y también eso va muy ligado al tema de como el círculo en el que está uno inserto tanto a nivel escolar, pares, como Mm. bien comentas tú, también como a nivel familiar, que también, sobre todo en los niños, influye muchísimo. Sí, de hecho, a nivel social, lo que comentabas de la familia, o sea, ese factor es clave en tema de influenciar la práctica o no de actividad física. Hay estudios, ya muchos estudios que hablan al respecto, de que familias, por ejemplo, que los integrantes o los padres, ¿cierto?, presentan índices de obesidad, generalmente los hijos van a estar más propensos o tienen mayor factor de riesgo, ¿cierto?, a tener obesidad que familias que en realidad son deportistas o atletas, ¿cierto? Porque se influye mucho, o sea, va a influir la rutina de alimentación que tenga esa familia, de actividad física, de compartir, o sea, la comunicación, todo va a incidir en la calidad de vida y el tipo de vida que tenga esa persona. Pero cuando ya somos adultos y generamos nuestra propia vida también y nuestra rutina de vida, aunque no hayamos tenido una vida deportista, podemos, nunca es tarde, como decía delante, podemos hacer ese cambio de esquema y partir gradual. Que nadie en realidad nos va a poner una soga al cuello porque es nuestra vida, nuestra rutina y nosotros podemos partir de a poquito, como les comentaba antes. ¿Sí? No, y súper importante también el tema de la alimentación, cómo se relaciona también con con la salud mental también y con el deporte en sí. O sea, yo creo que cuando uno se genera hábitos, el tema de los hábitos es súper importante. Uno ya generando hábitos en una cosa, lleva a la otra y uno se va organizando también el día a día. En ese sentido, yo sé que, bueno, dentro de lo que sé de la psicología deportiva, es que ustedes ayudan también a programar la vida del deportista en ese sentido. Sí, o ¿A que sea, sí. Hay muchas áreas que se trabajan y dentro de ellas también puede estar la planificación, ¿cierto? De horarios, la calendarización deportiva, también en asesorar un poco a los entrenadores de cómo distribuyen esta carga horaria por el tema de no entorpecer el bienestar psicológico de los deportistas. Ya muchas veces los entrenamientos no son los apropiados o los horarios y puede empezar a ser más perjudicial que beneficioso el tipo de actividad físico deporte que está haciendo ese deportista, porque hay que ver ahí los parámetros también de salud y mucho también, no solamente salud mental, sino que también física, o sea, de que tiene que respetarse los horarios de descanso, las 8 horas de dormir, ¿cierto? Para que la persona esté en aptas condiciones para poder rendir. No solamente exigir, 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 porque también la persona es persona, tiene que tener sus otras áreas bien distribuidas, familiar y personal, para generar este equilibrio. ¿Ya? Porque sin ese equilibrio que todos requerimos, la salud mental también se ve entorpecida. ¿Y qué recomendación o sea, a los deportistas que estaban en competencias, que estaban quizás justo ya planeando todas las competencias para el año, para el primer semestre, y que ahora ya tienen que al final pausar todo eso que quizás habían trabajado tanto tiempo para llegar a esa competencia y el coronavirus llegó y los dejó en esto? Claro. Parecido a lo que comentaba delante de haber interferido con lo del entrenamiento, de no perder el contacto, ya de no dejar de verse a sí mismo como deportistas que va a retomar y que muchas personas están en su misma situación, que no es algo puntual a partir de ellos, que esto no quiere decir que ellos van a tener que desertar del deporte, ya no, el deporte en sí mismo o el ir a una competición tampoco influye o tiene que ser determinante en tu propia autoestima, o sea, es súper clave acá de no porque yo
participo y compito y gano, eso depende con mi valor como persona. O sea, siempre hay que separar las cosas, ya generar nuevas rutinas, ¿cierto? No olvidar el foco tampoco, se pueden mantener autorregistros personales de qué estoy haciendo, cómo me estoy preparando en casa, cómo siento que voy avanzando para después retroalimentar con el entrenador, para no tampoco descuidar esa percepción de control de esa situación en particular que es mi vida deportiva. Y ahí efectivamente se ve la importancia tanto de la salud mental como a su vez de la labor del psicólogo deportivo, tanto en ejerciendo el deporte de manera full, en periodos de concentración y todo, como en periodos en el fondo como críticos o como crisis, como la que se está pasando en este momento, que quizás no está haciendo el deporte que le gustaría hacer, la cantidad que le gustaría hacer al deportista, pero la labor del psicólogo es primordial en instancias como esta, tanto en periodos activos como en periodos quizás más pasivos como este. Claro, sí, súper importante eso también. A mí, por lo menos, de manera personal, yo me he motivado más con el deporte ahora que estoy acá, sola, que ahora me viene así como todas las ganas de hacer el deporte que dejé en pausa como 3 años. Es como lo de la privación, cuando uno le quitan un poquito Sí, el dulce, ¿cierto? Lo que tenía a disposición sí, a destajo que uno nunca tomó, ahora los quiere todos. sí. Sí, pero hay que mantener y conservar en una cajita esa motivación para después seguirla, ¿cierto? Trabajando y ir al gimnasio que dejamos de ir a la academia o todo lo que teníamos previsto mientras hacerlo en casa. Y aprovechar las redes también para seguir haciendo estos desafíos deportivos que yo lo he encontrado Mm. súper entretenido, que es como ya te desafío, no sé, en Instagram ya, aparte de todos los desafíos, quizá desafiar más en temas deportivos también. Claro, algo más saludable. Y ojo sí con el tipo de desafío porque a veces son medio peligrosos. Ah, No se vayan a lesionar porque en casa lesionarse no sería chistoso. es verdad, buen En el punto. fondo, Sí, bien utilizadas las es, tecnologías ahí, en el fondo sí. es un beneficio y es como es la principal herramienta que tenemos en este momento, tanto para comunicarnos con otros, tanto para seguir trabajando, como eventualmente para poder en el fondo hacer deporte de una manera quizás más entretenida o con una especie de guía, por ejemplo, en algún video de YouTube, cosas como de esa línea en el fondo, la tecnología es de mucha utilidad en este momento. Sí, ayuda mucho. Tenemos que ir de la mano con la tecnología. Súper. Y en ese sentido, bueno, dejamos también la invitación a todos los deportistas o gente que de verdad se quiera asesorar también en tema de deporte, que paz. Bueno, el Instagram también yo sé que está, lo vamos a indicar. Bueno, está también ahí ahí abajito, para que vean también el Instagram. También está en Facebook con el mismo nombre, para que vean todos los videos también, sean motivacionales y cualquier tipo de asesoría que sea correspondiente también ligado al deporte y salud mental. Ujú. Sí, el Instagram Bueno, es y también pasaravena.cl. ahí está el dato de Paz, pazaravena.cl, para todo lo que es ligado a deportes, videos, etcétera. Así que, Paz, bueno, te queremos agradecer por la disponibilidad, la disposición y toda la información interesantísima que nos diste el día de hoy. Y bueno, y dejarte invitada para alguna siguiente instancia de a ver si podemos abordar más el tema, porque este es un tema que da para mucho y es un tema muy interesante. Así que agradecerte nuevamente tu participación. Gracias a ustedes por la invitación, yo feliz. Me encanta este tema, así que Ustedes, hablar de él me encanta también. no, te pasaste Buenísimo. más. Y la idea, bueno, ya de lo desconocido que estamos haciendo que esto sea un poco más conocido también para la gente que nos Muy bien. está viendo y va a seguir viendo el video también después. Ujú. Y Exacto. Genial, cualquier consulta que nos pregunten, vamos a estar con toda la disposición de responder. súper. Exacto. Así que bueno, Bea, eso fue todo el Se día de acabó hoy. el programa. Rapidísimo, como siempre. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Paz, nuevamente. Y los dejamos hasta el otro martes. Invitadísimos para el otro martes. Nos vemos, no se lo pierdan y que estén muy bien en sus casas. Chao, Adiós, chao, nos vemos. cuídense. Chao, chao.